Seguimos en la hora literaria. Hoy me acompaña Rafael Burgos y conversamos sobre La Metamorfosis de Franz Kafka. Rafa, esta novela, que ha sido una de las cumbres de la literatura absurda, ha tenido muchísimas interpretaciones. Yo diría que la interpretación más viable acá es que el tema central es la alienación. La alienación, un concepto psicológico que se refiere a un estado cuando los seres humanos no se sienten integrados en un colectivo y se sienten extraños, extranjeros. Y claro, la representación que Kafka hace de este personaje, Gregor Samsa, cómo se convierte en un insecto, pareciera ser una alegoría de la alienación. Es decir, este es un hombre que está solo en el mundo, que siente que no encaja con el resto al punto de que es un insecto y el resto son seres humanos y la relación entre ellos, por supuesto, no es nada fácil, ¿no? Sí, claro. Cuando se habla de la metamorfosis hay que tener en claro que a juicio de las interpretaciones hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, aparte de la alienación, se podía hablar del concepto de identidad, ¿no? Esa cuestión de, es un bicho raro, hablando de Gregor Samsa, pero también tiene conciencia de ser humano, ¿no? Entonces, es un hombre, es un ser humano, es un bicho raro, es una cuestión que está entre en medio de los dos, no es tan fácil decidirlo. Claro que lo de la alienación parece ser lo que en la psicología llaman proyección, ¿no? Que es que escribir algo o manifestar una obra de arte que proyecte lo que yo siento que soy a nivel social o a nivel personal, ¿no? Me siento completamente ajeno del mundo, por lo tanto hago una novela, un relato corto, en el cual el protagonista sea un bicho raro y que proyecte realmente como yo me siento, ¿no? La relación entre mente y cuerpo yo creo que también es muy hábilmente explorada por Kafka en esta novela, porque al principio Gregor tiene mente de ser humano, a pesar de que él se encuentra con un cuerpo de insecto, pero él tiene recuerdos de ser humano, emociones de ser humano, sentimientos de ser humano, pero a medida que la novela va progresando y él se va haciendo más insecto, la mente ya pareciera que no es propiamente de humano, sino que se va convirtiendo pues, en aquello que podríamos llamar mente de insecto. Por ejemplo, la preferencia por la comida. Es decir, al principio él recuerda haberse deleitado con frutas para seres humanos, pero a medida que él se va haciendo más insecto, ya la mente, los gustos gastronómicos son más bien propios de un insecto, ¿no? Y entonces, claro, Kafka juega con esa idea muy genialmente. Sí, lo de los gustos, bueno, ya es una cosa mucho más biológica, mucho más corporal. Él no puede decir qué comer si no es lo que su cuerpo acepte, ¿no? Aún si tiene mente de humano, pues. Aún si tiene mente no puede de escapar humano, al hecho de que tiene cuerpo de insecto. Sí, claro, es imposible escapar a eso. A mí me parece que cuando hablamos de esta novela, de la metamorfosis, el ejercicio de colocarlo al revés. Por ejemplo, estamos hablando de un insecto, de una cucaracha gigante, por así decir, con mente de humano. Pero si ahora hablamos de un ser humano, con bicho de insecto, ¿sería más o menos ser humano o sería más o menos insecto? Creo que es mucho más fácil encontrar el cuerpo de humano con un bicho de insecto, sin temor a ofender a nadie, a encontrarlo viceversa, o a encontrar el cuerpo de cucaracha con una mente de ser humano. Y creo que cuando lo ponemos al revés nos da un poquito de error, pero nos damos cuenta que a lo mejor es un caso que se encuentra mucho más. Creo que esa cuestión del cuerpo y mente da para muchas interpretaciones también. Hay muchísimos otros temas acá. El tema del dinero, la importancia del dinero en la vida cotidiana es muy hábilmente explorado por Kafka, porque al principio nos vamos enterando de que Gregor es el sostén económico de la familia y de que él hace grandes sacrificios por sacar a la familia de unas deudas. Entonces, claro, cuando Gregor se convierte en insecto, ya la gran preocupación de la familia no es que este hombre, su hijo o el hermano, se convierta en un bicho, sino que quién va a ir a trabajar para poder pagar las deudas. Y claro, empieza ahí un proceso que al lector le parece terrible, es decir, la gran preocupación de los padres no es que su hijo querido se haya convertido en un bicho, sino que ya no hay sostén económico para la familia. Pero a medida que va progresando la novela, nos vamos dando cuenta que la familia no está tan endeudada como al principio se suponía, ¿no? Entonces, claro, Gregor es una gran víctima acá. La víctima, yo no lo llamaría codicia por parte de la familia, pero sí un interés económico que va deshumanizando las relaciones humanas y claro, Kafka aprovecha esto, la alegoría, para convertir eso en el personaje en un insecto, es decir, al punto de que ya él ni siquiera es realmente un ser humano, sino un productor de dinero que lo que está ahí es para satisfacer las necesidades económicas de los demás, ¿no? Haciendo un paralelismo entre la vida de Kafka y lo que hace Gregor Samsa, se podría decir que en conjunto con el contexto que tenía Checoslovaquia, que era prácticamente un imperio burocrático administrativo en aquel entonces, se podría decir que es como una crítica a ese sistema burgués, o no tanto el sistema burgués, sino a ese sistema burocrático, ese sistema económico que te termina absorbiendo
absorbiendo y que, como diría Sábato, te conviertes, no sé si en una especie de engranaje social más que un ser humano. Porque como decías tú, eres más un productor de dinero que un ser humano. Entonces, no es que la familia no se preocupara de su condición humana, sino que aparte de su condición humana les preocupaba el hecho, que no es menos importante, de qué se iba a sostener la familia. Incluso durante la novela nos damos cuenta de que la familia empieza a hacer cosas para suplir el dinero que Gregor Samsa colocaba en la casa. Por ejemplo, la hermanita Gret, que era una niña de 17 años, se ve la necesidad de buscar trabajo, la mamá también, el papá empieza a trabajar mucho más. Entonces nos damos cuenta cómo ya él, como ya no es productor, empieza a ser relegado, ¿no? Entonces, por más que suene banal, es ese típico caso, ese típico refrán de que tanto tienes, tanto vales, y como eres un bicho y no tienes nada, por lo tanto vas a ser relegado por lo menos de esta familia, ¿no? Y Gret al principio aparece como un personaje afable, porque tiene gestos de humanidad en llevarle comida a Gregor. Al principio comida que ella cree que le va a gustar a Gregor, pero luego al darse cuenta de que es un insecto le lleva comida para insectos, y eso si bien a nosotros nos puede parecer monstruoso, en el contexto de la novela es un gesto de cariño, de solidaridad. Pero a medida que la novela avanza, Gret la verdad es que va asumiendo una tonalidad cada vez más perversa el personaje de ella, porque trata de convencer al padre de que hay que salir de Gregor como sea. Y tanto así que al final, cuando ya Gregor muere, la familia ve en Gret la esperanza de acaudalar más dinero, en el sentido de que como ella es muy atractiva, va a conseguir un hombre de bastante dinero para poder sostener a la familia. Entonces, claro, al principio la muchacha es muy querida, muy afable, pero luego pareciera que ella también se va convirtiendo en un monstruo moral. Bueno, llamarla perverso es un poco duro, porque creo que si estuviéramos en su situación, quizás reaccionáramos de la misma manera. Primero fuéramos afables, fuéramos amables, pero luego quizás iríamos cayendo en cuenta de que hay que ver qué queda de ese hermano, de ella, ahí. O no tanto qué queda del hermano, sino qué puedo percibir yo de ese hermano que quedaba. Porque conscientemente sigue siendo un ser humano, pero ella no puede detectar eso porque él es incapaz de expresarse. Incluso creo que lo que más le causa dolor a Gregor Samsa es el hecho de que su hermana, que era la única que se había preocupado por él, que de verdad se había preocupado por alimentarlo, por cuidarle el cuarto, es la que pronuncia la frase que lo sentencia moralmente, que es cuando dice, ya ese no es mi hermano, ya ese que está ahí no es mi hermano. Entonces creo que es mucho más doloroso escucharlo de su boca que escucharlo de su papá o de su mamá. Y al final, el ver en Gret la esperanza económica, quizás nos muestra un poquito ese interés económico, ese interés burgués, ¿no? Porque ahora sí encontré quien va a suplir esa producción de dinero de la casa, ¿no? Amigos, hemos llegado al final de la hora literaria. A nombre de Rafael Burgos, les estamos muy agradecidos por su sintonía. Quienes habla el profesor Gabriel Andrade. Los esperamos la semana que viene cuando conversaremos a propósito de otro libro clásico de la literatura universal.